Escucha, ¿lo oyes? No es solo el viento jugando con las hojas secas, es un crujido sordo, como de paja vieja comprimiéndose, como de unos pies inertes arrastrándose sobre la tierra recién arada. Bienvenidos, viajeros del oculto, a Relatos de Leyendas. Hoy nos adentraremos en la penumbra crepuscular de los campos abandonados. Hoy enfrentaremos la silueta inmóvil que vigila desde la linde del bosque. Hoy desentrañaremos la historia, los mitos y las leyendas cargadas de espanto que rodean a una de las figuras más aparentemente inocuas y, sin embargo, más profundamente perturbadoras del imaginario rural: el espantapájaros. Imagínalo, el sol agoniza en el horizonte, teñiendo el cielo de un rojo enfermizo. Está solo, perdido, o simplemente tomando un atajo a través de un campo vasto y silencioso. La cosecha ya fue recogida, solo quedan tallos marchitos como huesos clavados en la tierra oscura. Y entonces lo ves, allá, en la colina más lejana, recortado contra ese cielo sangrante, una figura humana, rígida, desproporcionada, brazos extendidos en una mueca de crucifixión o de bienvenida siniestra, un saco burdo por cabeza, quizá con 2 carbones vacíos por ojos, o quizás sin ojos. Está mirándote. Esa es la primera pregunta que te taladrará a la mente, la semilla del miedo. ¿Por qué? ¿Cómo puede una cosa sin vida mirar? Pero tú sientes su mirada, fría, implacable, como la tierra húmeda bajo tus pies. Pues bueno, su historia comienza como tantos horrores en la necesidad práctica. En los fértiles valles del Nilo, hace milenios, los campesinos ya erigían postes con plumas y trapos para ahuyentar a los pájaros que devoraban las preciadas semillas. Pero incluso entonces había un tinte de ritual. ¿Eran solo señuelos o eran ofrendas a espíritus más antiguos, protectores iracundos del grano? Avanzamos a la Edad Media en Europa. Aquí, el espantapájaros o espantajo, como se le llama con desprecio y temor, tomó una forma más familiar. Ya no era solo palos. Se vestía con harapos con las ropas viejas y sudadas del propio granjero, impregnadas de su olor, de su esencia. Se le colocaba una calabaza vacía en un saco por cabeza. Pero aquí, amigos, es donde la utilidad se entrelaza con la superstición más oscura. ¿Qué mejor recipiente para un espíritu errante, un alma en pena o algo peor, que un cuerpo rudimentario esperando paciente en el campo? Surge entonces el primer gran mito europeo, arraigado en las profundidades paganas: el espantapájaros como recipiente. Se decía que en las noches de luna llena, cuando el viento del este soplaba con fuerza, los espíritus de los muertos sin descanso, aquellos ahogados en los ríos cercanos, los ahorcados en los bosques, los niños no bautizados, buscaban un refugio, un cuerpo, aunque fuera de paja y trapo. Se creía que el espantapájaros, erguido y solitario, era el lugar perfecto para que estas almas atormentadas encontraran un hogar temporal. Pero no venían en paz. Traían consigo el frío de la tumba, el susurro de agonías pasadas, una ira sorda por su condición. El granjero que osaba acercarse a su campo en esas noches podía escuchar lamentos bajos, sollozos que no eran del viento, ver cómo la cabeza de saco giraba lentamente, siguiéndolo con unos ojos que ahora sí parecían brillar con una luz fétida interior. Y el espíritu era particularmente maligno. ¿Podría abandonar su poste de paja? Las leyendas hablan de figuras tambaleantes vistas al borde del bosque en plena noche, arrastrando pies de madera, buscando, ¿qué? ¿Calor? ¿Venganza? ¿Un cuerpo real que habitar?
Ahora crucemos el mundo. En el Japón feudal, los Kakashi, espantapájaros, tenían su propia capa de terror. No solo se usaban harapos, sino máscaras. Máscaras rituales, a veces de demonios, otras de ancianos sabios pero severos. La creencia era que el poner una máscara con rasgos poderosos o terroríficos se infundía un espíritu en el objeto, un kami menor o un guardián. Pero, ¿y si ese kami no era benigno? ¿Y si la máscara tallada quizás en madera de un árbol donde ocurrió un suicidio o pintada con pigmentos mezclados con cenizas humanas atraía no a un espíritu protector del campo, sino a un yokai hambriento? Las historias rurales hablan de Kakashi, que al anochecer extendía sus brazos de bambú mucho más allá de lo posible, atrapando pajarillos no para ahuyentar, sino para alimentar algo oculto dentro de la paja. Otros cuentan que viajeros perdidos vieron a Kakashi con una máscara sonriente bajo la luna. Al acercarse para pedir direcciones, la sonrisa se volvió una mueca de dientes afilados, y los harapos se cerraron sobre ellos como una red de sombras. Al amanecer, solo quedaba el Kakashi, quizá un poco más relleno y con un brillo húmedo y rojizo en los ojos de la máscara. Pero es en el vasto y a menudo despiadado corazón de la América rural, especialmente durante la época de la Gran Depresión y la Dust Bowls, donde la leyenda del espantapájaros adquiere un tinte de terror visceral. Aquí, la paja no era solo paja, era la última defensa de un hombre contra el hambre absoluta. Y el hambre, amigos míos, puede hacer pactos con cosas innombrables. Surge así la leyenda más siniestra, el pacto del espantajo o la cosecha de sangre. Se cuenta de granjeros al borde de la ruina, cuyos campos eran asaltados implacablemente por bandadas de cuervos negros como la peste, como augurios vivientes de la muerte. Un hombre, desesperado, solitario, quizás ya tocado por la locura de la pérdida y el polvo, escuchó una voz en el viento que silbaba entre las tablas de su granero derruido. Una voz seca como la paja, susurrante como las hojas secas. Le ofrecía un trato. Erige un guardián, pero no uno cualquiera, uno especial, con un corazón. ¿Un corazón? Sí, el corazón de un animal sacrificado con rabia, o mejor aún, unas gotas de la sangre propia del granjero empapando el relleno de paja. La voz prometía que ningún pájaro, ninguna plaga tocaría su cosecha, que el trigo crecería alto y dorado como nunca, pero había un precio que se pagaría cuando la luna estuviera más negra. El granjero desesperado accedía, construía el espantapájaros con manos temblorosas, le clavaba un cuchillo viejo en el pecho del saco, dejando que su propia sangre oscura y espesa empapara la paja interior. Lo erguía en el centro del campo y funcionaba. Los cuervos no solo huían del muñeco, sino de todo el campo, como si un aura de puro terror lo rodeara. La cosecha era milagrosa, pero llegaba la noche pactada, una noche sin luna, o con una luna roja como una herida abierta. El viento callaba, un silencio absoluto opresivo caía sobre la granja. Entonces se oía un sonido, crujir, como de paja seca siendo comprimida desde dentro, como de huesos de madera quebrándose al moverse por primera vez, y luego pasos pesados, tambaleantes, arrastrándose desde el campo hacia la casa, hacia la fuente de la sangre, hacia el que hizo el pacto. Nunca se encontraba el cuerpo del granjero. Solo, al amanecer, el espantapájaro seguía en su puesto, pero ahora la mancha de sangre en su pecho parecía más grande, más fresca, y a veces se decía que sus ojos de botón caían gotas oscuras, pegajosas,
que no eran rocío. Y el siguiente año, el campo no necesitaba siembra. Brotaba un trigo negro, retorcido, que olía a cobre y a tierra de tumba. ¿Alimento? No, era una señal, una advertencia para el siguiente desesperado que escuchara la voz en el viento. ¿Son solo cuentos para asustar a los niños y mantenerlos lejos de los campos? Quizás, pero el miedo es universal y persistente. El espantapájaros encarna demasiadas cosas que nos inquietan en lo más profundo de nuestro instinto. Es una imitación grotesca del humano, un hombrecillo de paja que burla nuestra forma. Esa figura inmóvil que, sin embargo, sabemos que podría moverse en cualquier momento. Esa sonrisa pintada o cosida que, en la penumbra, se transforma en una mueca de locura o hambre infinita. Es el guardián silencioso que vigila territorios que no nos pertenecen, fronteras entre el mundo cultivado y lo salvaje, lo desconocido, lo que acecha en el bosque. Es un recordatorio de que a veces las soluciones más simples abren las puertas a lo más complejo y oscuro. Que dar forma a algo, aunque sea con paja y trapos, puede atraer su atención indeseable. Que lo que creemos inanimado quizás solo está esperando el viento adecuado, la noche correcta, la desesperación suficiente o simplemente que le demos la espalda. Así que la próxima vez que conduzcas por una carretera rural al atardecer y veas esa silueta solitaria recortada contra el cielo moribundo, no te limites a pasar de largo. Obsérvala. ¿Estaba exactamente en esa posición antes? ¿Sus brazos apuntaban hacia el camino? ¿Y esa mancha oscura en su pecho siempre fue tan grande? Escucha el viento. ¿Son solo hojas o hay un susurro entrecortado como una respiración ronca dentro de un saco? Siente el frío repentino que te recorre la espalda a pesar de no haber nubes. No es paranoia. Es el eco de 1000 historias, de 1000 miedos ancestrales resonando en tu sangre. Es el espantapájaros, el rey del campo vacío, el vigilante silencioso, el receptor de almas errantes, el guardián del pacto oscuro. Recuerda, están en todas partes, en los campos de maíz infinitos, en los huertos abandonados, en la linde del bosque donde la luz muere. Vigilan, esperan, inmóviles por ahora. ¿Te atreves a darles la espalda?